las nuevas realidades de los jóvenes en el sentido de, como es cuestión de que muchos no tienen ni trabajo, no tienen estudios, pues esto crea como estas imposibilidades de los jóvenes de ver un futuro, porque pues no, como que tienen la sensación de que la sociedad, o por ejemplo, los, en este caso la clase política, no les resuelve las realidades que están viviendo en la actualidad. Y hay un desencanto con la política por esto también. Pero no le entiendo cuál es el punto que quiere abordar. Es decir, primero que todo, ¿a qué se refiere con jóvenes? Es decir, ¿en qué rango de edades? Y segundo que todo, pues, ¿qué jóvenes? Porque pues yo conozco muchísimos jóvenes que están en la universidad, están estudiando. Obviamente Digámoslo, muchísimos, ¿no? sí, Pero obviamente no los que, sé, no sé qué datos traiga para saber la cantidad poblacional de jóvenes que están dentro de universidades, porque subjetivamente, pues, soy profesor universitario y pues todos son jóvenes, todos, la gran mayoría son jóvenes. Obviamente también conozco un montón de jóvenes que no están estudiando y pues ingresan directamente a trabajar, pero pues sí están trabajando. O sea, no le entiendo el punto de que, o sea, niveles de desempleo o qué edades de jóvenes o qué datos tienen, no le estoy entendiendo bien. ¿Cuál es el punto? pues el punto son los jóvenes, digamos, de los estratos más bajos y que están en estos rangos recientes de, puede ser entre 16 y 25, puede ser como los más jóvenes, como los que están, digamos, que salen del colegio y que buscan estas posibilidades, y que pues no las encuentran en. Digamos que ahí es donde las posibilidades de la educación pública, que no sea, que hay que hablar en eso, que la educación pública no es realmente una realidad en todos los países sudamericanos. Y es algo importante que de pronto, que usted me contó una vez y que es cierto, ¿no? Digamos que a veces se piensa que estamos en peores condiciones y realmente tenemos una serie de ventajas que pues se han ganado. Digamos, en Chile, por ejemplo, las posibilidades de una educación pública son muy limitadas. Una educación Ah, gratuita, por lo menos, es muy, muy limitada. ok, Y en sí. otros lugares. En Argentina creo que la educación pública también tiene un gran. Es también bastante notorio, ¿no? Esa es una ventaja que ellos tienen, por ejemplo. Ah, sí, claro, sí, por supuesto, En sí, 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 Argentina eso también es. se da esta cuestión de que tienen muy buena cobertura y muy buenas universidades, y por eso pues se ve que grandes pensadores vienen de estos lugares, porque tienen esta posibilidad de muchos jóvenes de estudiar la carrera que ellos quieren y realmente tener posibilidades de desarrollo como tal, académico. Pero digamos, no es una realidad en todos los lugares. Y hay que ver también la posibilidad en términos reales de, mm, de que los jóvenes tengan las capacidades, o sea, que hayan salido de un colegio que les haya permitido tener la formación necesaria para asumir lo que es el campo universitario. Es otra realidad. Porque pues es muy difícil, pues uno dice, listo, entrar a la nacional, entrar a la pedagógica, entrar a la estatal, entrar a estas universidades públicas, entrar a la Universidad de Medellín, bueno, entrar a las universidades públicas que existen en Colombia, pero depende mucho también de las habilidades que él ha desarrollado y puede ser que en ciertos entornos sea muy difícil lograrlo. Empezando que si la persona ni siquiera puede asegurar comer adecuadamente, ¿cómo puede asegurar que él haya un buen desarrollo cerebral, por ejemplo, en cosas tan básicas como eso? Sí, Y esta es, parte ya la habíamos tocado en el podcast una vez y se trata pues de lo que, esto ya lo había dicho, pero bueno, estoy escribiendo un libro y en él pues justamente hago un desglose social sobre las condiciones materiales que tenemos todas las personas, ¿no? Y las condiciones materiales, independientemente de que usted tenga educación superior, ya que usted se refiere a jóvenes, gratuita o no, sí depende mucho de las condiciones en las que creció cada ser humano, cada individuo, cada persona, ¿no? Lo que usted comenta de los barrios, pues de bajos recursos, en donde la gente a veces tiene que estar pensando más en cómo comen, en cómo viven, en que la calle en la que ellos viven está totalmente destrozada y es un barrial asqueroso y en verano es una cantidad de tierra que casi provoca infecciones pulmonares a las personas y están viendo cómo se curan en salud, cómo consiguen comida y cómo viven para que no los maten en sus propios barrios y cómo hacer para que la policía no los esté pidiendo sobornos cada rato. Y después de solucionar todos estos problemas, ver que no se mueran, ver que se curen en salud, y después de esos problemas, estudiemos y seamos grandes personas. Y ahí es cuando se combate y se queda en ridículo este famoso argumento del pobre es pobre porque quiere, ¿no? Porque cuando ujú. ponemos a un niño rico con su calle pavimentada, en donde en un barrio queda cerca absolutamente todo, tiene un excelente servicio de salud, tiene una excelente educación, desde que nace, un excelente acceso a comida de calidad, comida con buena nutrición. Y lo que hablábamos ahorita al comienzo del podcast del afecto de los niños, también es importante, ¿no? Que reciba el afecto adecuado por padres que quizás probablemente son profesionales, son personas cultas, son personas que han leído y quizás demostraron su afecto de manera diferente. Es decir, casi que lo único que tiene que hacer es estudiar. Es decir, mi preocupación es estudiar.
Un niño de estos que está sufriendo violencia familiar, que lo están gritando, que lo están insultando, que está recibiendo maltrato físico y psicológico, y más encima enfermo porque la calle en la que vive al frente está llena de tierra y barro, y hay ratas y cucarachas, y después tiene que no poder salir después de las 7 de la noche porque lo roban, y si es niña, cuidado, salga a cualquier hora porque puede pasar un caso de violación, y después tiene que ir 3 horas a su lugar de estudio, y si es en la universidad, tiene que ir también 3 horas a atravesar la ciudad de lado a lado para poder ir a acceder a una universidad, teniendo en cuenta que la universidad sea pública y no tenga que pagar los papás porque ya inmediatamente no se puede, o si la persona tiene que trabajar, tiene que enfocar un montón de tiempo a trabajar y menos a estudiar. Normalmente en los barrios pobres también suele suceder que las mujeres tienen, los jóvenes tienen hijos más a temprana edad, entonces ya no solo tiene que trabajar y estudiar, sino que ya tiene que criar otro hijo más, que vuelve a nacer en todas las propias dificultades que ellos nacen, y para estos asquerosos casi nazis que dicen, ah, no, entonces a los pobres no hay que dejarlos parir, no, 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 lo que hay es que educar a través de educación y proyectos sociales a las personas para enseñarles que quizás es mejor construir un modo, una economía mejor para posteriormente poder tener un hijo, que conozcan los métodos anticonceptivos y cómo se usan. Pero ¿qué pasa? Como el que está en una posición de clase media y alta le encanta criticar sin conocer las condiciones materiales y pensar realmente en los problemas que están teniendo estas personas. Dicen, ah, no, más encima se quedan embarazados y tienen hijos, pues cómo no van a dejar de ser pobres, pobres teniendo pobres y pobres queriendo pobres. Por favor, no seamos tan cerrados y tan estúpidos y tan neonazis con esa cantidad de comentarios tan imbéciles. Es decir, si estas personas tienen hijos es porque realmente no conocen los métodos anticonceptivos. Yo me he encontrado con gente que me dice, pero ¿cómo no lo van a saber si todo el mundo lo sabe, si está en internet, si desde el colegio no le dicen? Pues resulta que en sus colegios no. Resulta que en esos colegios no le enseñan métodos anticonceptivos, los papás tampoco le hablan de eso a los hijos porque sus papás tampoco les hablaron, porque se replican los problemas, porque hay otra cantidad de problemas, porque los papás tienen que estar trabajando día y noche, 12 horas diarias para trabajar un salario mínimo y dar 2 horas diarias en el transporte público o 4, porque 2 de ida y 2 de venida. Es que se van sin ver el sol y vuelven al barrio sin ver el sol para tener, para tener plata para comer. ¿Cómo van a cuidar a un niño y cómo le van a enseñar un montón de cosas que en clase media y alta quizás sí se pueda? Y eso que en la media, depende, clase media baja quizás no, clase media alta un poco ya mejor, pero es decir, las condiciones materiales son supremamente importantes y brutales para cómo crece una persona, ¿no? Y precisamente eso trae a otro problema y es la brecha social. Colombia lamentablemente es uno de los países del mundo que más tiene esta brecha social, de donde es muy curioso esta experiencia que me pasó. Hace poco vino una amiga alemana por primera vez a Colombia, a conocer Colombia, su primer parada fue Bogotá, la recibí y le quise mostrar la ciudad, pues como a cualquier turista que viene a mostrar la ciudad. La diferencia mía es que yo los traigo a lugares y a barrios que no son muy turísticos, que son considerados pobres, que son considerados con problemas, y me encanta ver la reacción de ellos y las reflexiones de ellos. Entonces, en este caso, yo recibí a mucha gente de otros países, pero pues ya fue una más que vino y pues primero, que esto sí es muy típico, venía de Alemania, que es un país pues ya sabemos bastante desarrollado, lo primero que le impresionó es ver perros en la calle. Y decía, qué increíble que haya perros en la calle. Esto ya lo había contado con la historia de Yokoi Kenji, porque Yokoi Kenji afirma que en Japón el que tiene un perro tiene mucha plata. El que tiene un carro deportivo, el que tiene un carro, normal. El que tiene un perro, este man tiene plata, este man sí tiene plata. Entonces decía que cuando traía a los japoneses a Bogotá y decían, iban a los barrios más pobres y veían los perros callejeros, decían, uff, este barrio es riquísimo, este barrio tiene mucha, mira toda esa cantidad de perros que tienen, es riquísimo. Y resulta que entre más perros callejeros haya, pues el barrio es más pobre, ¿no? Entonces cuando la traje a mi barrio, pues vio la cantidad de perros callejeros y dijo, qué raro que un perro como este, son perros grandes, usted los ha visto, que man, perros grandes, gordos, callejeros. Y si un perro como este en Alemania es carísimo, cualquiera lo quisiera tener, o sea, si se lo dan gratis, cualquiera lo quiere tener. Son carísimos comprarlos, mantenerlos, y la responsabilidad de la gente para tenerlo es altísima. Yo digo, bueno, primera diferencia con Colombia, que hay perros callejeros, a casi a nadie le importa, hacen parte ya de nuestro panorama citadino y casi que los ignoramos absolutamente. Ella casi que me hace verlos, ¿no? Casi que hablando con ella me hace evidenciar que hay un problema y que están estos perros allí. Estábamos comiendo, le invité a comer comida colombiana y en un momento yo cojo los huesitos y se los tiro al perro. Me dice, ey, 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 ¿qué estás haciendo? No les dé los huesos al perro. Yo digo, ¿por qué no? Si de hecho, pues es lo único que tienen para comer. No, no le dije esto, no le dije por qué. Me dijo, no, 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 porque pues, los perros, si se les da la comida, humanos se enferman y se van a morir. Y le digo, ay, qué linda. Estos perros comen casi pedazos de piedras y pedazos de huesos de vaca recién muerta de un potrero y de hecho viven más que muchos otros perros en otros países, ¿no? Y de hecho le doy los huesos porque es de la poca comida de lo que ellos se pueden sustentar en el día a día. Entonces me decía, wow, qué triste. O sea, primero ella me dijo, no sabía que un perro podía comer todo esto. Para nosotros todo eso le cae muy mal y tienen comida especializada para perros. Y yo le digo, ay, pues esto es Latinoamérica y aquí toca que los perros o aprendan a comer eso o se mueren de hambre. Y comida especializada, si es clase baja, barrios pobres como los que estábamos comentando ahorita, realmente no muchos pueden darse ese lujo.
Y si tienen para comida especializada para perro, pues no es la mejor calidad, les toca la calidad más baja. Y así es clase media y alta, ellos sí pueden darle a sus perros y tratarlos como si fueran en Alemania. Entonces, al punto que iba con lo de la brecha social, este fue un pequeño paréntesis, es este, ¿no? Que comenzó a ver los perros en la calle, comenzó a ver homeless, indigentes, comenzó a ver, pues, la pobreza, un niño se acercó a pedirnos dinero, o sea, y ella es como, wow, un niño pidiéndonos dinero, wow, esto es increíble. La saco un poco del barrio, vamos rodando por la ciudad y de pronto vemos un BMW deportivo aquí en pleno Bogotá. Más adelante la llevo cerca del 85, la zona pues más de las más cotizadas de Bogotá, de las más fancy de Bogotá, y comienza a ver estos grandes clubes nocturnos, la gente ya está muy diferentemente vestida, está lleno de extranjeros, lleno de lo que la gente suele llamar gringo, ¿no? Es decir, gente alta, rubia, ojiazul. Comienza a ver gente pues de toda denominación, gente muy bien vestida, los mejores hoteles allí, las mejores marcas de hoteles allí, vuelven a pasar carros deportivos supremamente costosos. Ella no lo vio, pero yo en algún momento, bueno, varias veces, pero hace poco vi un Ferrari, uno de los Ferraris más caros que hay en el mundo, y me dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo así que en la misma ciudad que veo un homeless y un niño que me acaba de pedir plata ayer, hoy estoy viendo estos carros deportivos? Y le digo, welcome to Colombia, ¿no? Estás en uno de los países con una de las brechas sociales más graves del mundo. No es algo de sentirse orgulloso, es algo de vergüenza, pero pues que esta es nuestra realidad. Así como al mismo tiempo, en el mismo instante que un niño le va a pedir plata a otra persona, en ese mismo instante, en otro lado de la ciudad está pasando un Ferrari. Y esto es Bogotá, esto es Colombia. Y decía, esto es uno de los problemas de acá. ¿A qué iba con todo esto? A que otros países donde reducen esta brecha y donde el niño pobre no tiene que estar en una calle destapada, enfermándose de los bronquios y mirando que no lo mate la delincuencia común o que no los policías no lleguen a cobrarle un poco de dinero por no hacerle nada, pues no tenga diferencia con el niño rico que lo tiene todo, ¿no? Reducen esta brecha social donde todas las calles están pavimentadas, donde tratan de mejorar el sistema de transporte para que todos no les quede uno a 3 horas y otro a 15 minutos, donde la educación sea pública, donde la salud sea pública, donde los pobres y los ricos puedan tener todas las mismas oportunidades. Y ahora sí podemos tener a dos personas en la misma posición de todos los barrios de la ciudad o del país y decir, crezcan, suban ustedes para allá, ¿quién puede llegar más lejos? Ahora sí metamos capitalismo, ahora sí uno le mete más ganas y uno le mete más empeño y uno estudia más y tal. Claro, porque los dos arrancan igual en la pirámide, güey, o sea, me parece evidente, sé que para muchos no es, pero me gustaría que fuera evidente para todos, güey, me encantaría. O sea, antes de pensar en, porque todos piensan que hay que mejorar la educación, pero eso no funciona si estas cuestiones, Exacto. sí, si sus condiciones materiales no se mejoran lo necesario para que puedan tener las mismas posibilidades. Empezando en todo, ¿no? En que los colegios tengan la misma calidad, empezando en que puedan consumir la alimentación correcta y adecuada a todos. Mientras se logren esas condiciones mínimas, se puede realmente hablar de posibilidades de crecimiento, de posibilidades de lo que tanto hablan de que una persona de estrato bajo pueda ascender y realmente tener posibilidades de tener una mejor vida. No solo él, sino todas las generaciones posteriores, que es algo que Exactamente. muestra realmente las posibilidades. ¿Qué tan posible es que una persona ascienda socialmente? Muestra realmente las posibilidades que genera la sociedad para él. En la medida en que ellos pueden ascender, o sea, cuánto se demora una persona de estrato bajo a ascender a un estrato mayor, eso muestra realmente las posibilidades que tiene un joven, que tienen la población realmente de mejorar la desigualdad, de disminuir la desigualdad al mínimo. Eso realmente es lo que lo demuestra. Porque, por ejemplo, hacen datos y se pueden demorar hasta 6 generaciones para que una persona de estrato muy bajo logre ascender inclusive a estrato medio o llegar a lo que podría llamar un estrato alto, ¿no? Se puede demorar hasta 6 generaciones en lograrlo. Eso muestra realmente que las posibilidades no son tan reales como tratan de mostrarnos. Exactamente, y en mi experiencia personal, pues ya se lo he dicho en el canal varias veces, pero yo viví unos años en Argentina, viví unos años en Chile, y es muy curiosa el contraste entre estos dos países. Son los latinoamericanos, y siempre lo he dicho, Latinoamérica en general es muy similar, pero la estructura política y social de los dos países varía muchísimo, es bien diferente, incluso la economía, Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, pues cambia bastante, a pesar de que son países pues limítrofes, ¿no? Son frontera. Y en este sentido, por ejemplo, Argentina, eso iba a mencionar ahorita, Argentina tiene un excelente sistema de transporte. Bueno, no vamos a decir excelente porque la gente de allí tiene quejas como la gente de todos los países de sus propios países, pero Argentina tiene sistemas de buses como aquí en la SITP, o sea, un sistema de transporte de buses integrado dentro de la ciudad, tiene metro y tiene trenes de cercanías, que conecta a Buenos Aires, bueno, con el Gran Buenos Aires y con sitios aledaños al Gran Buenos Aires. Es decir, un sistema de trenes supremamente, bueno, vamos a decir bien construido porque si hay un argentino escuchando, mira, che, boludo, que no está bien construida esta mierda. Porque todo el mundo critica a su país, ¿no? Todo el mundo critica a su país y sí, tiene falencias. Pero argentinos, ustedes tienen un sistema férreo supremamente bueno en comparación a Chile y a Colombia y a Paraguay y a, bueno, varios países en los que he visitado y a Brasil. Argentina tiene un excelente sistema de transporte en comparación a todos. Y yo sé que tienen falencias, yo sé que yo estaba allí, yo sé que a veces no pasaba el bus, yo sé que los trenes son viejos, por ejemplo, y que a veces había mucha gente en los trenes, pero lo tienen, uy, lo tienen. Aquí no tenemos una verga de eso, tenemos un sistema de Transmilenio y para de contar en la ciudad, de una mega capital como es Bogotá.
No Entonces, tiene metro, entonces, lo más absurdo de todo, sí. Otros, no, otros no tiene países y otras ciudades con poblaciones mucho más pequeñas ya tienen metro hace mucho tiempo y nosotros con una población de casi 9 millones no tenemos metro. no tenemos metro. Allí tienen metro, sistema de transporte integrado, los buses tienen conectores USB, Germán. Tienen Wi-Fi, algunos, y algunos tienen conectores USB para que usted vaya cargando el celular mientras va en el viaje. Son sillas supremamente cómodas. Son frecuentes el bus. El metro, pues sí es cierto que está viejo y a veces no funciona aire acondicionado y cuando está en verano esto es una completa mierda. Pero, güey, tienen metro, tienen un puto metro y se pueden transportar, nosotros puto no. Y el sistema de transporte está bastante bien, ¿no? La construcción de las vías en Buenos Aires es muy diferente a la de Bogotá y está muy bien distribuida. Aquí esto es un puto laberinto que usted no entiende bien para dónde va. Igual yo sé que en zonas, aparte de Buenos Aires, las más alejadas, pues ya está un poquito desordenado, pero vengan a una de las lomas de Bogotá a ubicarse. La gente en sus propias casas no sabe su propia dirección y nadie se ubica en Bogotá por dirección. Yo sé que a Germán se le hace, ay, pues obvio. Pero la gente de fuera del país, pero ¿cómo no se ubica con la dirección? Entonces, ¿cómo llegan, güey? Le toca decir, llegué al almacén y al cine y al centro comercial y con 3 cuadras y volteé y donde hay una estación de bomberos, ahí nos vemos. Porque no puede Se llegar a la juegan por casa, señas. muchas veces, ¿no? Porque a veces pones el nombre del conjunto de un edificio y llega. Pero, o sea, acá la propia distribución de calles ya está un desorden horrible. Pero bueno, el caso es que, bueno, Buenos Aires tienen, o Argentina tiene un buen sistema de transporte, tiene educación gratuita para todos, tiene salud gratuita para todos, tienen un muy buen sistema de salud. De nuevo, ya sé que Argentina me van a decir, no, eso es una mierda, pero, güey, por lo menos pueden atender a todos y todos tienen la posibilidad de ser atendidos en el sistema de salud público, ¿no? Acá en Colombia igual sí, porque de nuevo los colombianos van a decir, ah, ya sí, acá es una mierda. Bueno, pues en Chile a veces no están estos accesos a salud tan tremendos y bueno, entonces entra la comparación con Chile, ¿no? Chile entonces la gente no tiene acceso a odontología, no tiene acceso a psicología, entonces si usted se va a morir de depresión, pues buena suerte y mire usted a ver qué haga si no tiene plata, ¿no? Si no tiene plata, buena suerte y que le vaya bien, papito. Y tome una acetaminofén y váyase para su casa a morirse allá, suicídese allá solito. Y mueco, ¿no? Porque tampoco tiene acceso a un plan dental ni a un plan de odontología decente. Gratuito, estoy hablando gratuito. Si tiene plata, usted tiene acceso en Chile a todo y es un excelente país y tiene dinero para pagar todo, ¿no? Si no, ahora Chile también tiene un buen sistema de transporte, tiene metro y tiene un sistema integrado de transporte. De nuevo, chilenos, ya sé que el sistema de transporte se demora un montón, que no recogen a la gente, que a veces hacen lo que se les dé la gana y que los buses están tremendamente viejos, pero tienen el puto metro y el metro mueve muchísimo dentro de la ciudad, un montón de cosas, entonces, bueno. Ujú, sí. No, y Chile se ha vendido que es que el país con el mejor, un PIB bastante alto, pero sus realidades en términos de derechos están muy limitadas. No tiene un sistema de salud, no tiene sistema de seguridad, no tiene una cantidad de, de condiciones básicas que debía tener un país con ese nivel de, como tal, de ingresos que tiene. Eso es No, una... igual el sistema de seguridad sí tienen. Sí, sí es un país seguro en términos generales. Ya sé chilenos que me van a decir, "Ay, pero aquí matan y roban y apuñalan y secuestran, sí, yo sé. Pero en Colombia más. Y yo sé que los chilenos con cierto racismo van a decir, "Ay, claro, en Colombia está lleno de guerrilleros y de narcotraficantes". Pero mire esta historia. Yo viviendo en Santiago, hay barrios en Santiago que están dominados por narcotraficantes y que se escuchan tiros al aire por una celebración que ellos hagan. Y yo cuando le pregunté a una amiga con la que dije, ¿qué vergas eso son tiros? Y me dice, sí, no, es que ese barrio está lleno de narcotraficantes y cuando matan a alguno de su banda, pues como que se ponen a disparar todos al aire. Pero me dice algo así como, usted viene de Colombia, usted ya sabe qué es eso. Güey, se lo juro que yo viví en barrios pobres y nunca he escuchado sitios que es narcotraficantes en celebrando con tiros, güey, nunca, nunca, ni en los tiempos de guerra. Nunca escuché esa vaina. Y estoy seguro que Germán tampoco, creo, calculo que No. Germán tampoco. Y de la gente que está aquí, bueno, entre tantos colombianos, supongo que sí alguno habrá escuchado eso, pero se lo juro que no es lo común. Pero claro, como vengo de Colombia, entonces eso sí es muy normal y yo ya debería saber eso. Y obvio que usted ya vivió eso y no tengo idea de. Me sorprendió que en una ciudad como Santiago pasara eso. Catalogada Santiago en ese momento, no sé ahorita, pero en ese momento catalogada Santiago como la ciudad más segura de Latinoamérica. Ujú. Obviamente estas realidades sí pueden pasar, pero en Colombia, pero en lugares bastante apartados y realmente controlados por el narcotráfico, por por la guerrilla o por, bueno, en Lo este que caso, pasa, o sea, calculo yo que eso pasa en Colombia, pero con esos grupos, con grupos de disidencias o con grupos guerrilleros, y claro, en zonas muy apartadas de Colombia, así a ver, si calculo que sí pasará, ¿no? Como yo he dicho varias veces en el podcast, yo he tenido acceso a zonas rurales selváticas, y allí en tiempos de guerra se escuchaba el combate armado entre ejército y guerrilla, pero se escuchaba era el combate armado, no celebrando algo de que mataron a alguien y disparos al aire. De hecho, era una desventaja de hacer disparos al aire porque los ubicaban en la selva, ¿no? ah, Entonces, claro. incluso, sí, o sea, como que Sí. incluso vi pasar aviones de guerra, vi pasar helicópteros de guerra sobre la selva en la que me criaban, una parte de mi vida pues estuve, y veía literalmente yo los helicópteros de guerra cruzar sobre mi cabeza, y escuchaba las bombas, yo escuchaba las bombas desde donde estaban mis abuelos trabajando, les estaba ayudando a trabajar, bueno, semi ayudando a trabajar, y escuchaba las bombas, de las explosiones de guerra, güey, que yo, para mí esto fue muy normal, pero creo que Germán no se lo contaba, no sé, pero cuando se lo cuenta la gente me dice, oye, cabrón, se escuchan las bombas, la mayoría de gente en Bogotá, porque para la gente de fuera del país cree que en Colombia todo fue guerra y todo fue una matanza. Y la gente en Bogotá no tiene idea de qué es eso. Pero, güey, yo sí vi los helicópteros de guerra, aviones de guerra cruzando sobre mi cabeza y los bombas, escuchaba las bombas como explotaban, escuchaba los tiroteos de los dos ejércitos enfrentándose. O sea, se escuchaba bastante bien. Era como que, uf, es una historia interesante, por lo menos. Ujú. Y de las Bastante realidades curiosa. de cómo un poco las personas del interior no conocen las realidades
de las partes más apartadas de Colombia, ¿no? O sea, son Exacto. dos realidades muy distintas. Exacto. Y tengo que decir que esta zona en la que yo vivía no estaba en conflicto del más fuerte en Colombia. El más fuerte estaba en otras regiones. Esa región estaba ahí como, no era como Bogotá, que era bajo, ni alto como, yo qué sé, en zona amazónica, Caquetá, etcétera. Pero vi esto, ¿no? Hay gente conozco gente en persona que ha estado en asaltos de la guerrilla a sus pueblos, donde mataban y reventaban todo el pueblo y lo explotaban, y las personas estaban ahí adentro. Conozco gente directamente así. Entonces, Ujú. sí, zonas alejadas y gente que vivió la guerra súper de frente. Y de pronto algo que Pero comentábamos, eso que habla mucho de lo que pasa en África y las brutalidades, pero aquí en Colombia han pasado cosas bastante, muy cercanas o peores inclusive. O sea, las masacres y lo que ocurría en esos lugares era impresionante y los relatos de lo que se cuenta de lo que ocurrió durante la época de la violencia y bueno, y ojalá uno pudiera decir que pasó en el pasado, pero que todavía está ocurriendo, es brutal. O sea, no estamos muy lejos de las realidades de África si vamos a hablar de masacres, vamos a hablar de desapariciones forzadas, vamos a hablar de mutilaciones y otras cosas, de otros actos brutales que ha cometido la humanidad, no estamos tan lejos de ello. sí, es algo que yo he tocado en el podcast muy consecutivamente, ¿no, Germán? Y es que esa crítica de que todo el mundo dice, los niños de África y las dificultades de África y la situación en África, en África, güey, salga a la puta calle a las 2 de la mañana en el centro o en barrios duros y eso que dice de África está aquí. Niños pidiendo plata, niños trabajando, lo que Germán comentaba, secuestros, apuñalamientos, muertos porque se les da la gana, masacres, y ahora salga un poquito de la ciudad, y hay que salir de Bogotá, la capital, salga un poquito de la ciudad, vaya a estas zonas duras, Arauca, vaya a los pueblos, vaya a los campos y es una ley completamente diferente. Ya de hecho es otra ley. Ya no es la ley del Estado, sino otra ley. La ley del grupo que mandé ahí, o la ley, otra ley, cualquier ley, ¿no? Menos la del Estado. No, pues hablando en términos más actuales, la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, como se llamó, o los falsos positivos, que es un eufemismo que en cierta manera es un insulto, pero realmente el término como tal es mucho más grave, ¿no? Porque implicaba que utilizaban a personas inocentes, las asesinaban y las hacían pasar por en este caso, por guerrilleros. Eso es un acto bastante deplorable en términos de violación de los derechos humanos. Sí, Se ha sí, sí. intentado minimizar y darles ese eufemismo de falsos positivos, que es realmente un insulto. Me parece un insulto que lo sigan usando, digamos, porque realmente, si usted lo simplifica, es básicamente con una persona, con engaño, llevarlo para que lo asesinen y luego hacerlo pasar por guerrillero. Eran personas inocentes completamente que se les engañaba para después asesinarlas de esa manera. Y era un asesinato obviamente premeditado, porque los militares que hicieron estos actos sabían perfectamente y habían planeado completamente, con coordinación obviamente de mandos superiores, porque obviamente estaban implicados capitanes y personas de alto rango para lograr estos actos, ¿no? O sea que de pronto se le ha dicho que no, que en eso todo lo estuvo implicado el soldado raso, pero obviamente estuvieron implicados rangos medios y probablemente rangos altos para lograr esto, porque no es un acto que se puede coordinar así sencillamente con un soldado normal. Y es una mancha horrible que tiene el Ejército Nacional. Creo que de lo más deplorable que se puede encontrar. Digamos, si eso es como estos actos que se hablan mucho en África, de estas masacres, ocurrió ahí con agentes del Estado. Y no es hace mucho tiempo, es hace, digamos que 15 años puede ser, más o menos podrían ubicarse. No es realmente del pasado. Sí, no, es como aquí, yo había dicho que en algunas zonas era falta de Estado y sus propias leyes, y acá es el Estado matando, es el propio Estado matando gente. Y eso que, bueno, usted nombra los denominados falsos positivos, pero de ahí para arriba, ¿no? De ahí para arriba en estas zonas donde el ejército entraba, o la guerrilla, o los paramilitares, que la guerra aquí fue tan cruel y tan tremenda que sí llegaban a matar al grupo de poblaciones que se les da la gana. No, señor, ¿cuál es su razón, micrófono? Señor, ¿cuál es su razón? Él es guerrillero. ¿Por qué? Porque dijo que le gustaba la guerrilla. ¿What? Sí, no, me vale verga. Ah, está en contra, pues también lo matamos. Están matando periodistas, están matando gente que le preguntaba, están matando. Ya no había control, están matando al que sea, o sea, no, Y no es no, una no, no hay realidad orden. tan. El asesinato de líderes sociales que está ocurriendo actualmente y la forma indiscriminada que lo están haciendo sin ninguna protección, esto lo muestra. O sea, muestra que no es una realidad de que ya es pasado, sino que continuamos y que no se están ejecutando como la protección necesaria para evitar que esto siga ocurriendo. No, y hablando de eso, los vínculos entre los paramilitares y en este caso el ejército, que le ayudaba, le brindaba muchas veces armas, le brindaba información, le brindaba recursos, eso es mucho más grave, que es lo último que se sabe. O sea, la conexión entre la Fuerza Armada y los paramilitares es bastante grave y muestra que hubo como que estuvieron vinculados para lograr estas violaciones en masa de las violaciones de los derechos humanos, como se lograron, estuvieron implicados personas muy importantes. Entonces,
Y bueno, si vamos a hablar del innombrable y de sus conexiones, eso sería, ahí sí, mejor dicho, que, o sea, no, el paramilitarismo no es pasado, es algo que está presente todavía, hay personas muy importantes todavía, no solamente en el pasado lo hicieron, sino lo siguen haciendo y tienen, todavía cargos importantes a pesar de ese pasado criminal que tienen, entonces Me no es una gustaría realidad que que, podamos así ocultar. me gustaría que dijera el nombre en caso de que personas de otro país nos estén escuchando y digan quién será. Bueno, para más referencia, él está actualmente siendo investigado por manipulación de testigos y ¿Pero fraude quién? procesal. ¿De quién Y eso hablan? es solamente uno de los cargos que tiene. Él tiene varios, y muchos tienen que ver con sus nexos y la formación de grupos paramilitares en su momento. ¿Pero quién? Ah, bueno, Álvaro Uribe Vélez, como para darle nombre y apellido. Pero sí, o sea, las implicaciones de lo que se conoce y muchas de las investigaciones que no avanzan porque, pues, bien o mal, él sigue siendo todavía el hombre más poderoso de Colombia. De una u otra forma lo sigue siendo. Entonces, ese proceso hasta que realmente el poder que él tiene se reduzca, probablemente va a ser difícil que se hagan las investigaciones y que se revele la verdad de todo lo que ha pasado. Estaba recordando mientras usted hablaba de estas palabras de Popeye, el ex sicario de Pablo Escobar, que decía que podía hablar de mucha gente, pero de alguien que no podía hablar por su tremendo poder era de Uribe, ¿no? Ujú. Que aún así él en tiempos actuales le va miedo. Es el primer sicario de Pablo Escobar, ¿no? O sea, que en ese tiempo le da un poco de miedo hablar de Uribe. No, palabras de él, no estoy diciendo nada. Déjenme vivir. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema. No sé si quiere decir más, quiere hablar algo más de su ídolo. No, pues ya creo que vemos por dónde va. Pero la idea es mostrar que la realidad de Colombia no dista mucho de la realidad que sufre África y que ha sufrido África debido a, en este caso, por dictaduras y otros grupos paramilitares que se formaron por realidades distintas, ¿no? Obviamente sus realidades son muy distintas, pero son los mismos escenarios de masacres, de desapariciones, de violaciones de derechos humanos, de una cantidad de cosas que parecen horribles y que parece que solo las vive África, pero aquí no, aquí han ocurrido hace mucho tiempo. Devolviéndonos unos cuantos pasos atrás, no sé si quiera completar la idea o si esa era realmente la idea que quería transmitir, porque usted había escrito aquí antes del podcast, dijo las nuevas realidades de los jóvenes sin trabajo, estudio, vivienda e identidad. Hablamos de trabajo, hablamos de estudio, hablamos de Argentina, de Chile y de Colombia, pero no sé si, o sea, como el punto central era ese, o cuando se dicen Sí, nuevas básicamente que si no se realidades mejoran las y condiciones materiales, cuando habla sobre la parte de vivienda y de identidad, no sé si le falta algo o esa es la idea completa. pues la idea era mostrar que realmente si no se mejoran las condiciones materiales, las posibilidades que tienen los jóvenes realmente son muy limitadas. Y pues lo que se hablaba de los ninis, que se hablaba recientemente de los jóvenes que no tenían ni posibilidad de estudio ni de trabajo, muestra esas nuevas realidades. Y que pues eh, la, lo que se habla un poco de que, por ejemplo, la inteligencia artificial puede quitar una cantidad de empleos y eso, en la medida que más se automatiza estos trabajos que antes eran poco calificados, pero que en la medida en que la inteligencia artificial va avanzando, los semicalificados, inclusive calificados, pueden ser desplazados. Y si es para un joven es muy difícil lograr un trabajo semicalificado, un trabajo calificado puede ser casi que imposible. Entonces, estas nuevas realidades muestran que las condiciones cada vez se vuelven más complicadas para los jóvenes. Digamos que las personas que han asegurado un bienestar, porque ya tienen una pensión, porque ya tienen un trabajo ya establecido, estas condiciones todavía no les toca, pero los nuevos jóvenes que afrontan estas nuevas realidades se les complica bastante, porque las posibilidades de trabajo están muy limitadas, sí, porque en cierta manera la educación no les asegura realmente, no es como antes que tener un título realmente les aseguraba un empleo, no, estas nuevas realidades ya no son así. Cada vez es más complicado lograrlo, porque pues eh, puede ser que por nuevas tecnologías, por los nuevos desarrollos, cada vez se automatiza cada vez más el trabajo y es más fácil lograr que una máquina haga trabajos que realmente antes requerían una cierta formación y vuelve más complejo. Entonces, digamos, también es en estos nuevos entornos es buscar realmente cuáles son las carreras que deberían estudiar los jóvenes que realmente les dan posibilidades en el futuro, porque parece que el desarrollo tecnológico está cambiando estas nuevas realidades. Necesitan como ver qué realmente es lo que deben estudiar que les dé posibilidades de tener empleo, de tener un buen bienestar, ¿sí? Y lo de la vivienda sí también porque obviamente también está ocurriendo que el incremento del costo de vida y el incremento de tener una vivienda cada vez se hace mayor. Entonces hace más complejo estas nuevas realidades. Hay una cosa que quisiera agregar, como cierta perspectiva que está surgiendo ahora,
en este tema que usted menciona de las viviendas, ¿no? Y es el tema de los millennials, nosotros los millennials, que no estamos o no están decidiendo y optando tener casa, le está bajando un interés tremendo en adquirir casa, y porque están tendiendo más a viajar por el mundo, a disfrutar de alguna buena fiesta, de algún buen viaje, de los amigos, de hacer inversiones de dinero en otro tipo de temas que no es casa ni vivienda. Y pues alguna vez vi un reportaje, no me acuerdo si era un documental, un reportaje sobre esta situación, ¿no? Sobre que precisamente este grupo demográfico no estaba tan interesado en tener vivienda, sino en disfrutar un poco mejor de la vida, porque también la conceptualización de los millennials, de nosotros los millennials, ha cambiado mucho en perspectiva a las anteriores generaciones, que era muy basada en, entre una empresa que decía ahí 50 años, pensiónese y usted logró éxito en su vida. En ese proceso consiga una casa, consiga una familia, tenga hijos, y ese es el éxito de la vida, ¿no? Esto cambia radicalmente con las nuevas generaciones en, pues no me interesa familia, no me interesa mucho tener hijos, no me interesa tanto la vivienda, y estar en una empresa de 50 años, estás loco, modernízate, maestro. Y creo Claro, que es una realidad que vivimos casi todos, ¿no? Muy raro que ahorita una persona diga, yo llevo 10 años en la misma empresa, pasa, pero es un poco raro. Es muy raro que una persona diga, tengo casa, sí pasa también, pero raro. Y es más común que una persona, yo viajé, ya sea dentro de cada uno de sus países, yo viajé a Cartagena, San Andrés, a Santa Marta, a Medellín, a Cali, o internacionalmente, y bueno, que se encuentran más este tipo de patrones en este claro, y rango porque demográfico. no ven la posibilidad, como que piensan, no, yo no voy, o sea, lograr ahorrar lo suficiente para lograr una casa, no lo voy a lograr, o sea, no ven esas posibilidades, entonces más bien tienen un futuro más de disfrutar y de pensar de que nunca van a tener esa posibilidad, digamos que lo ven tan complicado, tan complejo, entonces como que no ven esa posibilidad. Y tampoco, por ejemplo, ya que usted tocó el tema de tener pareja, de tener una, no lo ven tan posible porque, pues, sobre todo de tener hijos, no ven que tengan las condiciones, no ven que la cuestión sea tan estable, como que prefieren no comprometerse y no formar una familia, porque también eso en otros países, incluso en los países más desarrollados, donde, por ejemplo, la mujer ve que esto la limita mucho profesionalmente. O sea, no sé, pues una pareja y tener hijos implica muchas veces abandonar su carrera, entonces prefieren realmente, ven que sacrificarlo, el sacrificio es muy alto y prefieren realmente no comprometerse hasta ese punto. Entonces creo que va también, o sea, estas nuevas realidades están creando digamos, esta cuestión de, por ejemplo, la baja crecimiento demográfico que se está dando en los países más desarrollados por estas nuevas realidades, que no lo solucionan finalmente. Digamos que hay propuestas para solucionar lo que es que se les da licencias de maternidad, se les da ayuda del Estado, y eso no ha funcionado porque realmente los jóvenes no están interesados en asumir ese rol. Entonces, pues, primero tiene que cambiarse eso antes de que usted, por más que les dé apoyos, por más, porque hay un sacrificio de todas maneras, o sea, la persona comprometerse implica dedicar tiempo, implica dejar de lado proyecciones de, por ejemplo, viajar, proyecciones porque se requiere ahorro, y para ahorrar pues se tiene que gastar menos. Entonces todas estas cuestiones digamos, han cambiado las nuevas perspectivas de familia en la Las actualidad. nuevas realidades, sí. Sí. Y es ese tema, o sea, bueno, ese tema de los países más desarrollados que no, que las mujeres prefieren no tener hijos, pues sí lo comparto, pero en cierta parte, porque esto pasa, pues, por ejemplo, en Japón, en Corea del Sur, Ujú. de hecho no recuerdo cuál más, pero por ejemplo en países como, de nuevo, ¿no? Casi los mejores países del mundo como Dinamarca, Suecia, Finlandia, de hecho a las mujeres les reconocen un pago mensual, creo que en un mes, uy, hay unos países que están llegando como que 4 meses, en los cuales le siguen pagando, la mujer tiene que estar en la casa y el hombre también, porque es que aquí es donde viene el problema, porque en estos países como en Corea del Sur y en Japón, por ley le tienen que dar este permiso a la mujer y al hombre no porque es papá. Es como es papá, trabaje, le dan 2 días y trabaje. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer para estar en el mismo rango y condiciones de hombres, pues tiene que no tener hijos porque el hombre tenga hijos o no, va a seguir trabajando y es productivo para la empresa. ¿Qué pasa en estos países donde ponen la doble regla, ¿no? Es, si queda embarazado 4 meses usted, 4 meses usted. Ni hombre ni mujer se va a quedar, entonces las mujeres no tienen esta desventaja para ser menos productivas y no seguir trabajando, sino que los dos están fuera, los dos se les dan 4 meses, creo que hay países que llegan a 6 meses, no me acuerdo, pero es un montón. Se les paga a ellos dos, los dos se van para la casa, los dos crían el hijo, a los 6 meses o el tiempo que sea, vuelven los dos. Entonces aquí ya no se presenta tanto este problema con las mujeres, sobre todo, ¿no? Bueno, con personas gestantes, para hablarlo más ampliamente, que sí Ujú. está pasando en países como Japón, Corea y muchos otros, ¿no? Muchísimos otros está pasando la situación. Ujú. Esa es otra realidad distinta, ¿no? En el sentido de que no es porque, digamos, de pronto ahí sí es más por la cuestión no es del desbalance que se da, por ejemplo, entre hombres y mujeres, sino es más porque, pues supongo que hay un sacrificio que se tiene que hacer, o sea, se tiene que ahorrar, por ejemplo, o se tiene que, no sé, también dedicar tiempo para la crianza, sí, y todas esas cuestiones. Y también puede ser una cuestión de la propia interacción entre hombres y mujeres, que es, digamos,
probablemente también puede ser que es más difícil que se den relaciones de largo plazo que permitan realmente finalmente pues proyectarse a tener pues obviamente hijos y eso. Digamos que en la actualidad es más complicado lograr relaciones de la duración suficiente para que se proyecte como tal el tener pues familia y eso. Y no es un proyecto de la sociedad, o sea, no es como la sociedad, la generación pasada que lo veía como un proyecto ser padre y ser madre y eso realmente se proyectaba, sino la generación actual no ve eso como un proyecto, como algo que quieran que se proyecte como persona. De pronto proyecta más la cuestión de salir, del disfrute y otras cosas, que realmente proyectarse, ser madre, ser padre, eso no es algo que en la sociedad actual se esté como promoviendo. Entonces, pues esas son las nuevas realidades. Primero hay que trabajar en eso, más que en decir, no, démosle más bienestar, generemos lo que hablaba de licencias donde se les paga para que puedan durante un tiempo crear los hijos, no, no es tanto eso muchas veces. No lo logra, no logra el incentivo suficiente para que se revierta esta disminución en la tasa de crecimiento, que finalmente va a ser un problema, porque si vemos las realidades, veamos un caso específico de las pensiones. Las pensiones dependen mucho de que gran cantidad de personas estén cotizando para que en el futuro las personas que ya salgan ya tengan una pensión sean sostenidas con lo que están aportando toda la cantidad de población que no está obviamente pensionada, que está cotizando. Esto se está invirtiendo en la medida en que cada vez hay menos jóvenes, porque pues se hace más complicado y más costoso para el Estado mantener este sistema. Eso por un lado, y por ejemplo, para que haya crecimiento se requiere población que esté joven, que esté generando conocimiento, que esté consumiendo como tal para mantener una producción alta. Eso también, o sea, por eso es que, digamos, también tener una tasa de natalidad muy baja es perjudicial para la economía, porque la población más joven es la que más consume, la que más genera ingresos, y si eso se empieza a invertir, cada vez será más difícil para los estados mantener a su propia población y la economía va a crecer, obviamente, porque la cantidad de consumo se va a bajar en los países y va a ser más difícil sostener sus economías. O sea, hay una nueva realidad que se está dando en las economías que está complicando digamos, mantener estos sistemas de pensiones, mantener estos sistemas de salud, porque requieren realmente un crecimiento demográfico suficiente que lo soporte.